Ok, feedback para este debate. Primero, pues posiciones, después explicaciones y después probablemente em, recomendaciones generales y personales para cada una de las cámaras. Las posiciones de este debate fueron las siguientes. En primer lugar, Cámara Baja de Gobierno. En segundo lugar, Cámara Alta de la Oposición. En tercer lugar, Cámara Alta del Gobierno. Y en cuarto lugar, Cámara Baja de la Oposición. ¿Por qué es que llegamos a pues, estos resultados en conjunto? De hecho, fue un resultado unánime y que consensuamos bastante fácil. Igual hablamos como y nos aseguramos de que las clases estuvieran bien, por eso nos tomamos como 45 minutos. Pero, ajá, como, ¿por qué Baja de Gobierno gana este debate? Y pues, ajá, ¿por qué le gana a las tres cámaras? Creo que Baja Gobierno entra a este debate con una caracterización sumamente, o bueno, sí, con una caracterización hasta cierto punto, un framing que después como del que partió su argumentación, que fue sumamente importante, ¿no? Como los valores per se que tenga un país no necesariamente son buenos y no necesariamente son bien usados, incluso si son buenos. Lo que nos explican entonces es como, ok, que aceptan el trade-off de que vaya a haber menor cohesión hasta cierto punto, pero que consideran que eso no es tan relevante como lo es que en oposición sucedan cosas como que se utilicen estas narrativas de una manera que sea perjudicial para la población. En base a esto, lo que nos explican es cómo es que los valores son cosas que no son discutibles para la población de estos países y que son cosas que son controladas y muchas veces promovidas constantemente por lo que son los gobiernos, ¿no? Nos dicen que estos gobiernos lo que hacen es como constantemente impulsar estos aspectos como positivos, impulsar estos aspectos como pertenecientes a sus países. Esto lo hacen mediante reportes gubernamentales, etcétera. El punto es que son los gobiernos de los países quienes impulsan estas narrativas mediante la educación, mediante, pues sí, desde la escuela y mediante como simplemente la propagación de esta narrativa, o sea, por el uso de herramientas como lo son informes estadísticos como anuales y ese tipo de cosas, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Canadá. Creo que entonces lo que nos explican es cómo es que el problema fundamental con esto es que entonces este valor que se ve narrativamente como positivo no es algo que sea cuestionable a los ojos de la población como malo. ¿Por qué es que eso acaba siendo problemático? Porque nos explican cómo es que justamente estos valores son instrumentalizados de maneras que son negativas para la población. Nos dan muchísimos ejemplos, pero creemos, o sea, por ejemplo, como el hecho de que la libertad en Estados Unidos lleve a que las personas puedan tener armas y tengan la libertad de portar un arma y eso lleve a cosas como tiroteos o cosas sumamente negativas, o como lo que pasa con la riqueza cultural de las casas en India. Creo que lo importante no son solo los ejemplos que nos traen, sino que nos dan como los razonamientos esenciales para entender por qué es muy probable que esto siga pasando así, estas narrativas se preponderen de esta manera. ¿Por qué? Porque incluso si los gobiernos cambian, incluso si hay como ciertos recambios generacionales, el problema es que siendo algo que está tan arraigado a la población y es algo que se enseña en los colegios y las personas crecen sabiendo y crecen no cuestionando, entonces las personas que al final lleguen a los gobiernos van a ser personas que también crecieron con estas narrativas, que también idealizan como estos aspectos de su país y por ende no tienen los incentivos suficientes como para querer cambiar esto, porque cambiar esto implica admitir que su país no es tan libre como lo creían. Cambiar esto entonces también podría ser admitir que la libertad no es tan buena como antes la creían o como antes la valoraban. En razón a esto, lo que nos explican es que estos problemas estructurales al final generan como estos impactos sumamente negativos en lo que es la población y pues, ajá, como básicamente esto es lo que nos traen como caso desde bajo gobierno. ¿Cómo es que esto choca con alta oposición? Alta oposición, lo que nos había explicado en este debate es, o bueno, había hecho primero ciertos cuestionamientos sobre cómo es que, por qué es que es tan negativo, que o sea, que se considera un país como superior en base a estos criterios particulares, si esos criterios particulares pues no eran malos, eran criterios como la libertad, como ser multicultural, como son valores que la población considera como positiva. Creemos que de por sí Baja de Gobierno sí resuelve este cuestionamiento cuando nos explica cómo es que pueden ser instrumentalizados de manera, pues, ajá,
como explícitamente negativa. Pero con respecto como a lo demás que nos trae el caso de alta oposición, nos explica, uno, cómo es que no hay en realidad una excluyencia de que yo hable de cosas negativas y que igual glorifique aspectos positivos. Dos, nos explica cómo es que los valores generan una cohesión común con las personas, porque pues genera este sentido de identidad y que esa cohesión era importante porque pues se busca el mantenimiento de estos valores como conjunto, porque son cosas que consideramos colectivamente como positivas. Tres, el hecho de que también haya cierta presión internacional con respecto a estos valores en particular, porque son cosas que se ven como positivas y por ende son replicables en el espectro internacional, pero incluso si no, cómo es que igual hay cierta fiscalización como interna con los migrantes que puedan llegar como de otros países y vean esto como positivo, ¿no? Como creemos que estos son los puntos que nos traen, básicamente porque es que tienes una cohesión mayor y porque es que estos valores se pueden mantener de una mejor manera. ¿Por qué es que Baja de Gobierno igual gana en este clash, no? Creemos que Baja de Gobierno hace como refutaciones bastante efectivas el caso de alta de oposición e incluso si no son todas refutaciones, también cuestionamientos que hacen que nos parezca que lo que nos trae Baja de Gobierno es al final más relevante, como por las ponderaciones que se hacen también. Baja Gobierno nos cuestiona los puntos de la cohesión porque nos dicen, hay cosas que nos unen ya que no son estas narrativas particulares, cosas como que, ok, van a ser más débiles, pero que igual funcionan, como las personas igual trabajan juntas por una mejor país, porque quieren una mejor en el país, como no necesariamente tienen que existir estas narrativas particulares para que hagan esas cosas por la cohesión. Pero incluso si la cohesión es peor en el mundo de gobierno, lo que nos explican es cómo es que lo de cómo hay una replicación o fiscalización de esos elementos negativos no se da de una manera real en el momento en el que son esos como los elementos que se glorifican bajo la narrativa, los que generan estos impactos negativos. En razón a eso, como no atiendo a estos problemas los invisibilizo y los ignoro porque no puedo concebir que se hayan generado por las cosas que yo valoro y glorifico. En razón a eso, nos explican cómo es que, cómo puedo generar los impactos negativos dentro de la población y ciegamente seguirlos y pues de nuevo son un empeoramiento de las condiciones de las personas, por ende son relevantes en este debate. Nos explican además como que el tema de cómo la comunidad internacional puede fiscalizar y ese tipo de cosas acaba siendo poco relevante porque igual son narrativas internas, los mismos países pueden esparcirlas internamente, nos dan explicaciones a por qué esto funciona, incluso si internacionalmente no soy visto como estas cosas, igual internamente puedo serlo. En base a eso, como llegan a mitigar hasta cierto punto este tema de cómo es que puede haber una réplica, porque eso depende específicamente de que realmente, sea algo que pueda como visibilizarse hacia la comunidad internacional, pero incluso si no, nos explican cómo es que hay un problema fundamental y es incluso si sí, y hay un estándar como para la comunidad internacional, como con Estados Unidos, por ejemplo, y la libertad, ese estándar no es bueno porque también puede llegar a replicar acciones negativas, como el libre acceso a armas. Como en razón a eso entendemos que si bien hay una cohesión mayor en el caso de alta oposición, Baja Gobierno nos explica cómo es que la sociedad está mejor en su conjunto desde su mundo y nos explica cómo es que eso al final acaba siendo más relevante porque la cohesión se puede lograr de otras maneras, el bienestar es como exclusivo de que logremos mejorar los aspectos problemáticos de la población y de la sociedad. En base a esto, Baja de Gobierno gana ese clash. ¿Por qué Baja de Gobierno gana contra alta de gobierno? Creemos que las razones del final son bastante simples, ¿no? Como uno, el caso a nivel de mecanización está mucho más explayado, pero dos, como es como completamente distinto, ¿no? Alta de Gobierno nos había traído dos puntos fundamentales. El primero, cómo es que estas narrativas son negativas en razón de que pueden promover pues narrativas xenófobas en la población, que hagan que uno sienta que tiene una superioridad con respecto a otros países y que eso es malo porque, o sea, en principio no hay una superioridad y no debería creerse. Pero dos, ¿cómo es que hay una mejor cohesión social en gobierno? Porque
o simplemente hablo de los aspectos que son positivos, invisibilizo los aspectos que son negativos y pues ese ocultamiento de las cosas malas al final hace que no pueda trabajar por una mejora como lo puedo hacer en gobierno, porque en gobierno se puede valorar todo en conjunto, incluso las cosas que necesitan una mejora, y por eso hay un mayor incentivo a intentar cambiarlos, y eso como genera hasta cierto punto, pues ¿por qué es que baja gobierno gana? Como creemos que los mecanismos con respecto al punto de la cohesión o el ocultamiento desde alto gobierno llegan a ser bastante poco convincentes, porque no entendemos del todo cómo es que hay una correlación en que existan estas narrativas y efectivamente se oculten otras cosas. Creo que es una crítica que se le hace al alto gobierno a lo largo de todo el debate. ¿Cómo es que baja gobierno resuelve esto? Baja gobierno nos explica la correlación de los problemas particulares que quiere resolver y la existencia de estas narrativas. Nos explica cómo es que los problemas que no se resuelven son justamente aquellos que son justificables bajo las narrativas que los países exaltan sobre lo que es pues bueno para ellos. En razón a eso, como ya está ese elemento diferenciador sumamente grande de cómo es que efectivamente hay una correlación entre los problemas y las narrativas, y por ende no son o sea, no pueden coexistir, que esta narrativa sea glorificada constantemente y este problema sea resuelto, porque implicaría ir en contra de la narrativa. Creo que en base a eso nos explican que es necesario justamente oponerse a estas narrativas y cómo así puedo solucionar estos problemas. Creemos que es un impacto bastante más grande y bastante más como certero, hasta cierto punto implausible, que el de su alta, pero con respecto al punto de cómo que se potencian narrativas xenófobas, incluso si bajo gobierno no hace una ponderación, o sea, incluso si bajo gobierno no hace una ponderación explícita de por qué es que necesariamente les importa más lo que nos trae por el punto de las narrativas xenófobas y como lo que pueda generar ese sentido de superioridad. Lo que nos dice alta de gobierno es justamente cómo es que como el hecho de que la narrativa justifica cosas malas es lo más importante del debate, en razón a que sí son problemáticas que no es posible resolver mientras coexistan con estas narrativas. Incluso si es posible, en todo caso sería sumamente difícil y tomaría muchísimo tiempo en el que sufriría muchísima gente. Entonces, en razón a eso no es algo como que sea asumible. Entonces, por eso al final bajo gobierno gana esa comparativa, porque bajo gobierno le gana baja oposición. Con respecto a baja oposición, nos cuesta hasta cierto punto valorar como cuál es el material exclusivo de baja oposición y cuántos no son como repeticiones de cosas que ya habían salido en las altas. Creemos que si bien hay hasta cierto punto como una explicación ligeramente más profunda, como esa explicación no hay tampoco una ponderación de la relevancia de esa explicación nueva por sobre lo que ya se había traído el resto del debate, ¿no? Entonces, al final, por lo que le damos crédito a la baja oposición, es, por ejemplo, en los puntos de cómo es que los choques cognitivos generan como la acción y motivan a la gente a actuar, como ya estaban en alta oposición, no mediante como el fraseo de choques cognitivos, pero sí mediante el fraseo de la gente pues ya tiene estas cosas como ideales, cuando no se cumplen es cuando hay un reclamo al gobierno, ¿no? Como creemos que entonces estos no son aspectos positivos por los cuales, o sea, novedosos por los cuales se les pueda dar crédito a la Cámara baja oposición y por ende no entran en la comparación de baja oposición con las demás cámaras. Lo que sí creemos que es efectivamente novedoso son, uno, como ciertas refutaciones, pero dos, como básicamente lo que nos traen de nuevo de cómo es que estas narrativas como afectaban de una manera positiva a lo que era, por ejemplo, la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos dice baja de oposición es básicamente como en gobierno, como hay muchos menos incentivos para los migrantes para buscar estas mejores vidas, en base a que ya no están estas narrativas que hacen al país tan atractivo, como lo son las narrativas de la libertad, como lo son las narrativas de la aceptación a los migrantes y la aceptación a la multiculturalidad. Entonces, prefiero que existan como estas narrativas y que existan como estos incentivos, porque al final lo que estoy generando es como que estas personas al final puedan tener una mejor vida en el momento en el que migren y puedan, en el caso que no sea así, reclamar cuando vean que es falso. Creemos que el punto del reclamo ya había salido en la alta, pero entendemos que lo que nos explican es que puede generar un mayor bienestar hacia los migrantes. ¿Por qué es que esto al final tampoco nos parece lo más persuasivo del mundo? Y es que creo que va por
cuáles fueron después ciertas refutaciones que se hicieron a los demás casos. Creemos que baja de oposición tiene una reputación muy buena al punto de las narrativas xenófobas de alta de gobierno, sobre cómo es que incluso si yo soy superior en algo, el otro país también es superior en algo, entonces tampoco es muy probable que yo realmente me crea superior en todo y como replique comportamientos negativos. Pero con respecto al, como la otra refutación, eh, sobre cómo cuando no resaltan las cosas buenas hay conformismo, como acaba siendo hasta cierto punto incompatible con los que nos habían dicho antes de cómo es que cuando existe esta competencia como y los países buscan tener esos aspectos negativos, al final lo que hace es impulsar a los países a buscar ser mejores en otros aspectos. ¿Por qué es hasta cierto punto ligeramente incompatible? Incluso si creemos que no es como contención como contradicción lo suficientemente grave, igual como de nuevo, los puntos no están explayados de una mayor manera y tampoco son lo suficientemente fuertes en el debate, pero ¿por qué es que sí hay hasta cierto punto una contradicción? Porque, no, porque como la explicación por la que hay conformismo cuando no se resaltan las cosas buenas es que se entiende que yo nunca voy a poder llegar a ser como tan bueno como Estados Unidos con su economía gigante o tan bueno como pues no sé, China y como el hecho de que pueda tener a todo Asia sumiso. Como el problema con eso es que no entiendo entonces por qué en el mundo en el que sí hay esa competencia, como se resaltan estos valores positivos, entonces sí tengo incentivos a mejorar esas cosas, igual nunca voy a llegar a ser tan bueno, ¿no? Como eso hace que haya como cierta contradicción entre esos dos puntos, pero incluso si no, de nuevo, como los puntos por los que les damos más crédito a baja oposición es el tema de la migración y como las refutaciones directas que se hacen a alto gobierno, no se hacen tampoco tantas refutaciones directas a bajo gobierno. ¿Por qué es que bajo gobierno le gana a baja oposición? Entonces, creemos que como baja de gobierno básicamente le hace la misma respuesta que le hace a alta oposición. Con respecto al tema de la disonancia, en ambos mundos hay una queja por las condiciones terribles porque hay un estándar mínimo que sigue como el mundo, ¿no? Como existen derechos, existen leyes, existen cosas que la gente sigue y que no pueden como ir por debajo de esa barra porque literalmente es ilegal, como la gente se quejaría. En razón a eso, como no entendemos entonces por qué es que hay un beneficio exclusivo de la existencia de esta narrativa con respecto a ese punto particular del mejoramiento de las condiciones. Pero con respecto a cómo se compara el punto de, pues, cómo las personas se ven desincentivadas a migrar hasta cierto punto y buscar una mejor vida, de nuevo, no nos parece lo más convincente del mundo, pero no hay una respuesta directa de bajo gobierno. Igual, incluso si eso fuera cierto, creemos que baja de gobierno nos explica como por qué es que su punto al final acaba siendo lo más relevante del debate, el punto de baja de gobierno, sobre cómo es que estas narrativas justifican y hacen que se predominen en el tiempo cosas sumamente negativas para la población. Eh, pues, como tienen impacto cuantitativo y cualitativo muchísimo mayor que lo que tiene el punto de cómo los migrantes se van a ver desincentivados a migrar y buscar una mejor vida, porque entendemos que es más la población del país que los migrantes que puedan ir a ese país. Pero incluso si no, no hay una explicación mayor de por qué es que cualitativamente estos agentes que son los migrantes importan más. Entonces, en razón a eso, no entendemos por qué ese impacto como realmente es más relevante que todo el caso que nos había traído la Cámara Baja de Gobierno y básicamente por eso es que Baja de Gobierno le gana a Baja de Oposición. ¿Por qué es que Alta de Opo le gana a tanto Alta de Gobierno como su Baja? Con respecto al alto gobierno, encontramos dos choques principales y muy marcados en altas. Como uno es el punto de, pues, el hecho de que haya no narrativas xenófobas o potencia no narrativas xenófobas. Y el segundo es el punto de la cohesión social y cómo, pues, la sociedad puede o no mejorar en base como a la invisibilización o no de otras narrativas, como cuando existe esta glorificación de ciertos puntos estratégicos. Con respecto a esto, creemos que alto gobierno sí se lleva al punto de que potencia narrativas xenófobas y esto puede ser malo, más que nada porque no hay una respuesta de alta de oposición, más allá de la respuesta de
no entendemos por qué el que uno se sienta superior con respecto a estos temas de valores particulares, como es tan malo, como igual no necesariamente incentiva violencia, ese tipo de cosas. Incluso si no, entendemos que alto gobierno nos había planteado como es que qué potencia estas narrativas, como es malo en sí mismo, porque pues nadie, o sea, era más de principio, como nadie debería sentirse superior a otro. Pero justamente por eso creemos que ese punto al final acaba siendo un poco relevante en la comparativa, porque tampoco entendemos cuál es el impacto de que se potencie estas narrativas. Lo que sí entendemos es que el punto más relevante, que era el de la mejor cohesión social o el hecho de que se invisibilice o no ciertos puntos, sí se lo lleva a alta oposición. ¿Por qué se lo lleva a alta oposición? Creemos que alta oposición hace como justamente respuestas que son efectivas el caso de gobierno con respecto a cómo es que no hay un ocultamiento de las cosas malas, porque igual las personas quieren mejorar y como quieren que su país esté bien y quieren tener buenas condiciones de vida y por ende hay pocos incentivos por los cuales simplemente se ignorarían estos problemas. Eso sí llega a mitigar efectivamente el punto de alta de gobierno sobre el ocultamiento de las cosas malas, pero con respecto al tema de cómo es que hay como una mejora de elementos problemáticos en la población. Creemos que alta oposición hace una explicación como relativamente buena sobre cómo es que estas cosas y estos valores en común que generan, o sea, que se consolidan como parte de la identidad nacional, que hacen que se mantengan estos valores de una manera mucho más correcta. ¿Por qué? Porque si todo el mundo los considera como correctos, entonces es algo mediante lo cual puedo escudar luchas sociales, mediante lo cual puedo escudar como justamente este tema de cosas que buscan el mejoramiento del statu quo. Pero incluso si no, como también nos hablan sobre la presión internacional para mantener estos elementos, nos hablan sobre la presión interna para mantener estos elementos, queremos que las respuestas de alto gobierno al final como son contingentes al hecho de que realmente hay un ocultamiento de estos problemas cuando tengo una narrativa que glorifica a mi país con respecto a algo, como yo glorifico que soy libre, pero y por eso oculto Black Lives Matter, como no encontramos una correlación como real, creemos que Alta de Opo denuncia ese problema y nos explica por qué es que es beneficioso que yo pueda escudar cosas como Black Lives Matter bajo libertad de expresión, porque pues estoy yendo con el valor que la población valora como en la generalidad y por ende es mucho más difícil que vayan en contra de eso. Entonces entendemos por qué es que dentro del caso de alta de oposición hay una mucho mayor posibilidad, no solo del mejoramiento de ciertas problemáticas internas, sino que también que hay una cohesión más fuerte porque son valores que forman parte de la identidad de las personas y eso también hace que puedan como conjuntamente luchar mejor por un bienestar. Creemos que si bien ese último punto no está lo suficientemente probado, como entendemos por qué alta oposición gana con respecto al punto del mejoramiento de las condiciones y hasta cierto punto porque hay mayor cohesión, porque alto gobierno tampoco nos explicó de una manera profunda o lo suficientemente profunda porque es que en su mundo sí se generaba esa cohesión. Por eso entonces gana alta oposición esa comparativa, pierde el punto de las narrativas xenófobas, gana el otro punto al final acaba siendo más importante pues en razón de sus impactos, ¿no? ¿Por qué alta de Oppo le gana a baja de Oppo? Creemos que al final es básicamente por la ponderación con respecto a la extensión novedosa de baja oposición, ¿no? Como, de nuevo, la extensión novedosa de baja oposición iba como justamente con respecto a cómo se veían beneficiados los migrantes y cómo tenían más incentivos para migrar cuando existían estas narrativas que los impulsaban a ir a los otros países. ¿Por qué es que los puntos de alta oposición eran como más relevantes o al final ganan? Es básicamente, de nuevo, baja de Oppo nunca hace una ponderación de por qué lo que nos explican con respecto al tema de los migrantes es más importante y a nivel de impactos entendemos que es mucho menor, como el mismo razonamiento que para bajas, como alta de Oppo nos explica que la población del país va a estar significativamente mejor por el hecho de que se impulsen estos cambios, ¿no? Eso es una cantidad de población significativa que se va a ver beneficiado por este tipo de medidas. Baja de Oppo nos explica el punto de los migrantes. No nos queda claro, como uno, por qué cualitativamente importarían más, pero dos, como por qué son cualitativamente significativos, ¿no? Entendemos que sí, mucha gente migra, pero entre como el avance en conjunto de un país y el hecho de que los migrantes tengan más incentivos para migrar, creemos que el avance conjunto del país como al final acaba siendo más importante.
pero incluso si no, como creemos que los mecanismos de alta oposición de por qué su caso sí sucede son mucho más fuertes que los mecanismos que baja oposición nos trae con respecto a por qué la gente se vería desincentivada o más incentivada a migrar. Entendemos que si la situación lo amerita, probablemente la gente igual migra, entonces no entendemos como cuál es el delta significativo de ese punto de baja oposición, y de nuevo, como los otros puntos eran cosas que ya había explicado alta oposición, con un poco más de análisis, pero no suficiente como para como se le dé crédito como argumentos nuevos, como era el mismo argumento al final, y alta oposición lo probó lo suficiente. ¿Por qué entonces, y última comparativa, alto gobierno le gana a baja oposición? Esta comparativa fue bastante como cerrada, de hecho, y al final se reduce a baja oposición sí refuta efectivamente el punto de las narrativas xenófobas, como ajá, sí lo refuta, lo mitiga, como tampoco explica por qué habría más xenofobia en gobierno ni nada, simplemente es un punto al final que ha mitigado y parejo en esa comparativa. Entonces el punto que importa es el tema de la cohesión social y el tema de si se invisibilizan o no realmente cuáles son las problemáticas de los países. ¿Por qué es que alta de gobierno gana en este punto? De nuevo, la mayoría de análisis que trae baja oposición con respecto a ese tema particular sobre la cohesión social o el hecho de que se invisibilicen ciertos problemas son cosas que ya había respondido alta oposición con las mismas palabras básicamente al caso de alta gobierno. El hecho de que no haya un nexo causal entre que se glorifique algo y se invisibilice lo otro, como es algo que alta de oposición ya había anunciado y ya había refutado. En razón a eso, como no encontramos respuestas directas que sean novedosas con respecto a ese punto, la argumentación que clasheaba con ese punto tampoco era realmente novedosa, entonces al final solo nos queda hacer una ponderación de este punto con respecto al punto que sí era novedoso y completamente novedoso de baja oposición, con respecto al tema de la migración y el beneficio de los migrantes y sus incentivos a migrar o no. Creemos que ambos puntos tienen ciertos déficits a nivel de como lógica interna y mecanización, pero creemos que al final entendemos por qué sería más relevante que se pueda conseguir esta cohesión social mediante como el no ocultamiento, sino que el que se reconozcan las cosas negativas del país para poder luchar activamente contra ellas como país y como población. Entonces, básicamente, por eso entendemos que en alta de gobierno igual hay una mayor capacidad de resolución del problema o de los problemas que existen en los países, porque no hay una respuesta novedosa de cómo es que esta narrativa no implica que se visibilice, que se invisibilicen como pues los problemas particulares, respuesta que es igual alta, pero ajá, y con respecto a cómo eso es más relevante que el tema de los migrantes, como de nuevo no hay una explicación mayor de por qué ese punto particular era tan relevante. Cuantitativamente entendemos que el tema de la cohesión social en un país más relevante, porque ajá, como es, como afecta a muchas más personas de una sociedad y pues justamente son las personas e individuos de un país quienes más afectados son por o sea, por el excepcionalismo en general. Entonces, por eso entendemos que es una agenda también que es más relevante en este debate y por eso el gobierno gana a baja oposición. Básicamente, esas son las comparativas. La verdad es que fue un debate relativamente difícil de ponderar en la generalidad, como en mínimo 3 de las comparativas. Entonces, básicamente, mi consejo general para todas las cámaras es que hagan las ponderaciones explícitas como dentro de esos mismos casos, ¿no? Porque es que este punto que yo le gano a la otra cámara acaba siendo más relevante que este punto que tal vez, incluso si le gané, no le ganen por tanto. Entonces, como eso hace que sea mucho más seguro al final, ¿no? Como se aseguren muchísimo más, que incluso si no llegan a ganar como todos los puntos en un debate, porque pues no tienen que, como el debate, o sea, puedes ganar sin ganar todos los puntos fundamentales, sí demuestras porque el punto que sí ganaste es el más relevante, entonces probablemente ganes esa comparativa. Como esa sería sí, mi recomendación general para la mayoría de cámaras. Y lo otro es como mucho cuidado en cómo enfocan sus casos, en base a cuál es la moción, como en la generalidad era
o sea, entiendo que era complicado aterrizar este debate, entonces se quedó mucho en como abstracciones hasta cierto punto. Creo que, pues, ajá, como es algo que pueden trabajar para la siguiente, en especial para que sea más fácil como comprenderlo, pero en la generalidad, como creo que lo hicieron bien y me pueden pedir feedback personal, igual les dejo mi número y eso, saben que los puntos de orador y eso pues va a estar en Polymnia, en la descripción. Y eso. Muchas gracias por el debate.